Por eso decimos que al universo no se le pide, se le ordena. Si no hay proceso, no hay progreso. Pero acuérdate que el universo no contesta preguntas, recibe instrucciones. La filología, en resumen, estudia las culturas. Todo esto que me llevó hacia atrás, me fue conectando con diferentes culturas antiguas. Mayas, hopis, incas, egipcias. La forma de pensamiento actual es gratificación inmediata. Quiero todo ya. Cuando en las culturas antiguas, pues existía toda parte de un proceso. Sí. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. ¿A quién le dijo? No me importa, pero lo dijo. ¿Qué es la prosodia? Es la forma en la que se dicen las cosas. Porque es la realidad que creamos. ¿Y por qué creamos esa realidad? Porque la realidad es una ilusión. Porque si prestas atención a la realidad, vas a desocultar y a decodificar lo que el universo y Dios te ponen por delante. Cuando la gente se introduce en el mundo de la magia, deja de ver la realidad, uno, temporal, de manera lineal. Acuérdate, Eder, que cuando la ignorancia no sabe cómo defenderse, lo único que le va a quedar es atacar. Pues es parte de la realidad que vivimos. El tema es que o no queremos verlo, o hay algo que nos ciega. Dicen que el que busca, encuentra. Y la realidad es que se la pasa buscando, al igual que el inconsciente. Entonces, comparte experiencias para que ellos puedan iniciar su efecto mencionador. Mira, ese efecto mencionador tiene que nacer a partir de un acto de conciencia. De eso habla la ley intrínseca, que supera la ley de atracción y la ley de asunción. El miedo es el medio para avanzar. Date cuenta que una persona que no es peligrosa, pues se está poniendo en bandeja de plata para ser manipulada. Aquellos que tengan espadas, sepan cómo usarlas, pero las mantengan enfundadas, heredarán el mundo. No es dentro de cuánto tiempo lo vas a lograr, es dentro de cuánto deseo lograr. Si en una meditación tú encuentras a Buda, mátalo, porque no es Buda. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eder Campos, soy filólogo, escritor y mago. En este episodio te voy a compartir sabiduría ancestral y conocimientos antiguos que pueden darte la oportunidad, a través del poder de tu palabra, de empezar una nueva realidad. Todos aquellos secretos ancestrales que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana para empezar a plasmar algo nuevo y algo fundamentalmente significativo, que es la palabra, la conciencia y el despertar. Mis platicadores, seguimos aquí en Ciudad de México. Sean bienvenidos a un episodio más. Ahora tenemos a un filólogo, tenemos a un mago espiritual, tenemos a un experto en simbología, ocultismo, y hoy vamos a aprender bastante, mis platicadores. Es un tema del cual no habíamos hablado antes, es novedad para nosotros, por lo cual va a ser muy interesante. Les recomiendo que se queden hasta el final, porque lo que va a revelar hoy es sumamente interesante y sumamente importante para nuestras vidas. Bienvenido, Eder. Gracias, Rodrigo. Gracias por invitarme y pues gracias a toda tu audiencia por recibir este mensaje. Carnal, disculpa mi ignorancia. ¿Qué es filología, güey? No sabía yo, llegaste y no sé qué es un filólogo. La filología lo que estudia propiamente es las estructuras del lenguaje, cómo el lenguaje de cierta manera constituye la estructura de una cultura. Es decir, la filología, en resumen, estudia las culturas a través del proceso evolutivo de su lenguaje y sus escrituras. ¿Por qué te interesó estudiar culturas? Pues la realidad es que no nació por un interés en particular. No es que yo dije, yo vi eso y voy a querer estudiar eso. No, o sea, fue un descubrimiento. Todo inició como un crecimiento académico que después se convirtió en una aventura de saberes, de conocimientos antiguos ancestrales. Yo hice mi maestría en comportamiento humano, estaba muy alineado al tema del psicoanálisis, como profesión básica. Entonces, en diferentes viajes de investigación o de labor de campo que se hacía dentro de la maestría, pues empecé a ver cómo es que se construían o se constituían las formas de pensamiento de cada una de las sociedades a las que yo iba, de los grupos ancestrales, etc. Y cuando empecé con el tema de, a ver, ¿por qué se comportan de esta manera y tal? La realidad es que fue descubrir que yo siempre tuve la curiosidad de, ya sabes, desarmaba todo para ver cómo estaba armado adentro, ¿no? Ándale. Entonces, creo que mi sentido de curiosidad me llevó a profundizar más en las cosas. Entonces, estos viajes que hacía yo por diferentes partes del mundo era como, ¿pero de dónde viene eso? ¿No? O sea, siempre era como la pregunta filosófica del por qué. O sea, sí, esto es así, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué allá piensan diferente y por qué acá nosotros pensamos distinto?
¿Por qué allá es normal tener 2, 3 esposas y acá es como que una estructura monogámica? Si todos somos seres humanos, ¿por qué hay otras culturas que piensan diferente? ¿De dónde viene? Entonces, esa pregunta me llevó a estar investigando, ir más a fondo, y me encontré con la semiótica, me encontré con la filología, me encontré con diferentes cuestiones del lenguaje, con la lingüística también. Entonces me di cuenta que la forma en la que se empezaba a construir una sociedad era a través de la comunicación, era a través de su estructura del lenguaje. Y eso venía antecedido por mitos y escrituras, ¿no? Entonces, cuando descubrí, por ejemplo, nosotros en Occidente, que estamos constituidos por escrituras judio-cristianas y mitos grecorromanos, la forma en la que pensamos viene constituido por ese antecedente. Entonces, me empecé a meter tanto en el tema de las escrituras y empecé a descubrir que eran como reinterpretaciones, ¿no?, de escritos previos o de escritos antiguos, no importa si eran canonizados o apócrifos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que al ir hacia atrás, o sea, es como ir a un avanzar hacia el origen, ¿no? Y entonces me fui y pues inicios del Antiguo Testamento y los jeroglíficos y empezar a encontrar como la piedra filosofal del conocimiento, ya sabes, como que querer entender la epistemología desde una parte básica. Y entonces es como que desde dónde se origina todo el tema del conocimiento. Y entonces para atrás, y la piedra Rosetta en el Antiguo Egipto, y entonces la cuestión de estudiar los símbolos, y todo esto que me llevó hacia atrás, me fue conectando con diferentes culturas antiguas, ¿no? O sea, mayas, hopis, incas, egipcias, etc. Qué perro. Y a partir de ahí, yo dije, bueno, pues toda esta sabiduría, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde quedó? Y la realidad es que siempre ha estado ahí. Pero hoy en día no somos capaces de decodificarlo. ¿Por qué? Porque un símbolo puede contener más de 1000 palabras, más de 1 millón de ideas, ¿no? Pero queremos entender lo antiguo pensando en una estructura moderna. O sea, es como si le pidiéramos a Aristóteles, haz de cuenta, que viniera aquí y tú le dijeras, oye, pues nos vemos al rato, o sea, nos whatsappeamos, hacemos una videollamada. ¿Cómo es eso? Te va a decir, ¿qué es eso? ¿No? Pues con esta cosa, ¿no? Es decir, pero esto es, o sea, es sustancia, ¿no? No es comunicación, no eres tú. O sea, él no lo entendería. Entonces, hoy en día, creo yo, que hemos querido entender toda esta sabiduría ancestral, ¿no?, conectándonos con conocimiento antiguo y con una sabiduría milenaria, pensando en la forma en la que pensamos hoy en día. O sea, la forma de pensamiento actual es gratificación inmediata. Quiero todo ya. Cuando en las culturas antiguas pues existía toda parte de un proceso, de ver los ciclos, ¿no?, de las estrellas, la naturaleza, por algo los equinoccios, los solsticios. ¿Por qué? Porque no había forma de distracción, ¿no? O sea, en la antigüedad, ¿qué hacían las culturas antiguas? Pues veían los cielos, ¿no? Por eso hay tanta conexión con las estrellas y la alineación de las pirámides con la constelación de Orión. O sea, todo ese tipo de conocimientos, ¿cómo llegaban a eso? Porque observaban, ¿no? Y en todas sus escrituras o en todos sus textos, que no son textos propiamente textuales, sino son textos simbólicos, ideográficos, ellos hablaban justamente del poder que teníamos de crear una realidad. Oye, ¿no? y va muy, muy pegado con lo que me preguntaste al principio. Oye, ¿cómo lo hiciste? Observando, fíjate. Sí, hay dos temas, porque la metafísica justamente dice eso. La metafísica utiliza un efecto que es el efecto observador. Desde la propia palabra te lo dice, metafísica. ¿Qué significa meta? Más allá. ¿Qué significa física? Naturaleza. ¿Qué es lo metafísico? Ir más allá de lo natural. O sea, lo que sobrepasa el entendimiento de la mente humana. Y la magia, como una enseñanza ancestral, no utiliza la metafísica como una base fundamental, sino que es una de las líneas, una de las ramas que suma a la enseñanza principal. ¿Cuál es la enseñanza principal? No es el efecto observador, sino es el efecto mencionador. ¿Por qué? Porque en lo que se menciona hay dos factores que juegan, que es lo que se dice y lo que se escucha. Entonces, aquí hay que prestar atención a lo que se observa, pero a lo que escuchamos y sobre todo a lo que estamos diciendo. Es el poder de la palabra, ¿no? Ok, a ver. Está complicado, no está tan fácil. No, es complejo. O sea, Vamos de entrada, poniendo un ejemplo. Por ejemplo, yo ahorita te digo, eres una persona muy inteligente. ¿Qué fue lo que tú escuchaste? ok, ¿qué es inteligente? Yo preguntaría. ¿No? O sea,
¿Y a qué quiero llegar con esto? Y voy a poner, si me permites, para tu audiencia, poner un paréntesis para que entiendan cuál es la estructura de una charla así. Ahorita vean el video y disfrútenlo, ¿no? Igual y no se entiende o algo, pero disfrútenlo. Va a haber cosas que igual y no se entiendan, no pasa nada, disfrútalo. La segunda vez que regresen, ya que no nos vean, que lo vuelvan a repetir, pero solamente que lo escuchen. Solamente escuchando y prestando atención. Y la tercera vez, que lo vuelvan a ver, ya no solamente para ver o escuchar, sino para analizar. Entonces tengan una libreta al lado y es como, voy tomando nota. Saquen el diario del mago, Sí. plebes. Saquen nota y váyanse a investigar, porque ese es el punto principal. Sembrar, el pensamiento crítico es uno de los primeros pensamientos que tenemos que tener hoy en día para no creer lo primero que se nos dice, sino que desde nuestra propia percepción logramos hacer una interpretación, que es algo interno, para lograr después una representación, que es volver a presentar algo nuevo, ¿no? Sí. Eso es instalar en nosotros una posibilidad que va a crear afuera una nueva probabilidad, ¿no? Sí, por eso muchas veces le tenemos miedo al fracaso, pero de eso se trata, de estar intentándolo, presentando, hasta que ya representas un producto exitoso. Exacto, pero desde un nivel de conciencia distinto. Así es. ¿No? Pero bueno, ahora sí. Y ahorita hablaste del efecto mencionador. Yo nunca había escuchado eso. Sí. Y te aseguro que el 99% de aquí tampoco. Todo mundo hemos escuchado el efecto observador. ¿Nos puedes hablar un poco más del efecto mencionador? El efecto mencionador tiene mucho que ver con la atención que le ponemos a las palabras que decimos. Es decir, ¿qué tanto estamos escuchando lo que realmente estamos diciendo? Tú puedes poner a alguien en un ejemplo y te voy a poner una frase muy simple. Tú has escuchado que valga la pena. Tú también. Todos hemos escuchado que valga la pena. Sí, que ¿no? este episodio valga la pena. Y cuando tú dices la palabra que utilizaste hace rato, ¿no? Como inteligencia. Uh-huh. Por eso mucha gente luego no quiere charlar conmigo, güey, porque me dicen, no, contigo no se puede hablar, ¿no? Me dicen, es que muy inteligente. Yo te digo, ¿qué es inteligente para ti? Primero desde tu percepción y después desde el contexto de su cadena de significantes, porque constituye toda una cadena de significantes, y además tenemos que generar un terreno en común para entender de qué estamos hablando. ¿Qué es inteligencia? Pues tú puedes decir, pues porque es alguien que tiene un chingo de conocimiento. Y yo te digo, bueno, pues es para mí es la capacidad que tiene alguien de poder ligar diferentes conceptos, ¿no? Sí, eso. Entonces, creatividad. Interligare, ¿no? O sea, interligar. Puede ser creatividad, pues, de manera interna tengo la capacidad de ligar lo que tú me estás diciendo con lo que yo creo saber, y entonces ahí me puedo volver una persona inteligente. Pero hay que recordar que la inteligencia no se mide por un coeficiente intelectual, se mide por la capacidad de interés del sujeto en lo que hace. Ándale. ¿Qué estoy diciendo con esto? Qué perrota eso, güey. Porque todo mundo podemos, tú eres arquitecto, yo soy filólogo, que cualquier persona puede estudiar cualquier carrera, pero no todos están interesados en algo en particular. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que una persona no es inteligente en el ramo porque simplemente tenga un coeficiente alto. Es que el coeficiente se incrementa en medida del interés que tienes en las cosas que haces, ¿sí? Es decir, si hay algo que a mí no me gusta, evidentemente no lo voy a entender, y si no lo voy a entender no lo voy a conocer, y si no lo voy a conocer no voy a terminar amando lo que hago, ¿no? Entonces por eso decimos que hay muchos profesionistas despiertos en profesiones que en realidad están dormidos artísticamente o intelectualmente. ¿Por qué? Porque no hay un interés genuino en eso que hacemos de manera cotidiana. Entonces lo complejo en la conversación es eso, ¿no? Cuando me dicen, oye, es que esta palabra tal. Entonces de pronto a mí llega alguien conmigo y me dice, oye, vamos a hacer un proyecto, ahorita estamos grabando una película, ¿no? Y me dicen, sí, no, está padrísimo, vale la pena. Y yo, no vale. ¿Cómo que no vale? Le digo, la pena no. ¿Qué es pena? Pues una tristeza, ¿cierto? Exacto. Güey. Dolor. ¿Qué es pena? Dolor y sufrimiento. Sí. ¿Qué estamos haciendo? O sea, vale el sufrimiento. Vale la chinga, pero no te está chingando, lo estás disfrutando. Exacto. Vale la gloria. Pero fíjate cómo eso ha construido un modelo de conducta en la sociedad, que si no lo sufres, que si no te cuesta, entonces no lo vas a valorar. O sea, fíjate cómo ha creado eso, porque no es la palabra la que dicta, no es el pensamiento la que dicta la palabra, es la palabra la que dirige al pensamiento. Porque a través de lo que decimos vamos construyendo estas estructuras
que se llaman mapas mentales, cartografías o creencias o paradigmas, como lo quieras llamar. Todo eso que va formando y constituyendo en nosotros es porque vamos repitiendo más ciertas palabras. Cuando decimos vale la pena, la idea que nos compramos de eso es que va a ser algo sumamente valioso. Va a ser algo que es importante, que es relevante y que es interesante. Es decir, que tiene una gran... que es algo significativo, que no tiene nada que ver con lo significativo. Cuando entramos ahí, yo te digo, ese vale la pena, lo que estoy diciendo y lo que estoy creando, porque la palabra en el momento en que sale de mi boca empieza a crear su realidad, porque la palabra tiene un poder. Las culturas antiguas decían que la palabra era creadora de realidad. Pues ¿sí? fue lo primero que existió. Porque así, pues Dios no hizo el mundo pensando, sintiendo ni meditando. Sí. Y dijo, Dios hagas, y se hizo. ¿A quién le dijo? No me importa, pero lo dijo, ¿no? Ahora, en el sentido, todas las culturas le daban ese poder a la palabra. Hoy en día, por ciencia moderna, podemos entender que la palabra manda mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales tú, cualquier persona, siente, piensa y actúa. La palabra dirige a la mente, mueve las emociones y hace que acciones de cierta u otra manera. La palabra dirige, ese es el efecto mencionador. El efecto mencionador es que cuando yo ya entiendo qué es lo que estoy diciendo en el momento en que estoy hablando, soy consciente de lo que estoy nombrando. Y cuando hago consciente lo inconsciente de lo que estoy nombrando, soy capaz de darme cuenta del porqué de la realidad que estoy viviendo y de lo que he creado hasta el momento del día de hoy. Entonces, si yo digo que, es que la situación está bien complicada y vivo una realidad complicada, me doy cuenta, hago un acto de conciencia y digo, es que todo el tiempo he estado diciendo eso. No es que esté diciendo eso porque he estado viviendo eso, es que porque estoy diciendo todo el tiempo eso, es porque me pasa eso. ¿Me explico? Ahora, cuando hablamos, veámoslo desde un sentido más cotidiano. Y esto vino un científico que es Masaru Emoto, no sé si has escuchado el experimento que hizo con el agua, que a uno le daba palabras bonitas, otro palabras negativas y tal. Uno generó patrones moleculares armónicos, otro patrones moleculares disarmónicos. Y si nosotros somos 75% agua, claro que influye lo que estamos diciendo, cómo se lo decimos al otro, porque ya no es qué le digo o cómo se lo digo, es el desde dónde se lo estoy diciendo. Sí. Porque tú le puedes decir al otro, dice, sí, eres muy inteligente. Pero en el fondo tú estás como que, chinga, toma. Le estás diciendo otra cosa aunque le estés diciendo eso. Pero hay algo que se juega entre el desde dónde se lo digo, cómo lo digo, que es la prosodia, y qué le estoy diciendo, que es lo que estoy creando hacia afuera. ¿Qué es la prosodia? Es la forma en la que se dicen las cosas. Ok. No es lo mismo decir, qué inteligente, qué inteligente. Simón. Sí, sí. ¿sabes? Sí, es como que... Entonces, todo ese tipo de cosas influyen en la estructura del lenguaje porque es la realidad que creamos. ¿Y por qué creamos esa realidad? Porque la realidad es una ilusión. Entonces, cuando vemos que es una ilusión, pues si me estoy contando esta historia, me puedo contar otra diferente. Si estoy creando esto, me puedo crear algo distinto. Cuando hablamos de esta pena, es como, pues claro, entonces yo le tengo que chingar y tengo que hacer para poder llegar a ese resultado. Exacto. Porque si no, no cuenta. Y desde ahí se forma una estructura de pensamiento en el que todos los papás, todos los hijos, es como que tienes que chingarle, porque si no, entonces no vas a entender, no vas a valorar, si no te costó, no lo valoras. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos dicho. Y está tan naturalizado, porque no estamos escuchando ese poder. Hay un poder y hay un efecto, no como causa. El poder se juega entre la causa y el efecto. Causa-efecto, ¿qué lo causa? El desde dónde se dice. ¿Cuál es el poder? Lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el efecto? La realidad que está creando. El efecto mencionador se juega en el desde dónde lo digo, qué estoy diciendo y qué creo con lo que digo. ¿No? Entonces ya no es lo que observo, porque lo que observo también tiene una función tripartitaria. Lo que observo no es lo que estoy observando. Es una percepción de lo que observo. Es la interpretación de que yo estoy... Yo interpreto algo y luego lo vuelvo a representar. Y entonces por eso podemos ver que cualquier cuestión de lo que yo vea, tú te puedo poner una imagen, tú puedes decir, ¿qué estás viendo ahí? ¿No? Aquí estamos, por ejemplo, ahí vemos una A, decimos, pues tú puedes decir, pues es una marca de un banco, es un triángulo, es un boomerang, cada quien va a verlo desde la percepción de la realidad que vive o desde la realidad que quiere vivir, porque yo puedo interpretar algo distinto. Yo te puedo decir, pon esto encima del teléfono
y tú lo vas a poner así encima, yo lo puedo poner aquí. Sí. Y tú dices, güey, pero eso es arriba. Ok, pero desde la percepción que tienes de eso, pues está generando algo distinto. Sí, es como en un curso a mí me enseñaron de que lo que tú me dices a mí, simplemente, como ahorita está muy de moda lo de interesante punto de vista, pero hace años yo aprendí de que, pues es tu conversación. Ujú. Si a ti te empodera, está bien. Comentarios negativos, es tu conversación. Si a ti te empodera, es tu forma de ver las cosas. No significa que esto sea lo que está pasando. Exacto. Porque mucha gente aquí en las redes sociales tú lo has vivido. Hay comentarios que tú dices, ¿por qué lo verán así si no es así? Pero es la interpretación de ellos hacia lo que están viendo. Pero ahí ya veríamos, o sea, podemos hablar de aportaciones, podemos hablar de compartires, podríamos hablar de comentarios, pero podemos hablar también del hater, ¿no? Ajá. Yo me dejé de pelear con eso, ¿no? Porque pues obviamente llegan un montón de cosas y lo entendí desde una perspectiva. Una gran maestra me dijo, acuérdate, Eder, que cuando la ignorancia no sabe cómo defenderse, lo único que le va a quedar es atacar. Y ahí fue donde yo ya dejé de pelearme con eso, ¿no? Entonces veo un comentario así y digo, ok, tiene mucho para aprender. Yo también, un montón, ¿no? Pero por eso me reservo mis comentarios. Sí, tiene mucho por aprender, es muy bueno. Un montón. O sea, yo siempre estoy en constante aprendizaje. Ujú. Yo soy una persona que no comenta. Escucho videos y yo digo, porque de todos podemos aprender algo. O sea, de lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay algo nuevo que aprender. Esa es la apertura en la calidad de escucha. ¿Qué está diciendo y qué realidad va a estar creando? Porque desde ahí tenemos que entender un empate o una congruencia de que el sujeto, aquello que piensa, siente y dice, tiene que verse reflejado en la realidad que vive. Si no, pues no hay una congruencia. Entonces yo le digo a la gente, no le creas nada a nadie, mírales la vida. Entonces si alguien te está hablando, es como si alguien viene y me dice, güey, te voy a dar 3 tips para bajar de peso. Estás bien pinche gordo, güey. ¿Qué más? O sea, ¿dónde está la congruencia? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué vas a decir? ¿No? Entonces, y esto es parte de lo que vemos. O sea, es parte de la realidad que vivimos. El tema es que o no queremos verlo o hay algo que nos ciega que no nos permite verlo. ¿Qué es ese efecto observador? Ahora, si lo vemos al efecto mencionador, ya podría entender el por qué estoy empatando con ciertas cosas. Porque eso es lo que yo estoy diciendo. Otro ejemplo básico, una palabra simple y sencilla. Estamos hablando del poder de la palabra. Sí, mira, ya a partir de ahora no vamos a decir que valga la pena. ¿Qué te parece si decimos que valga la gloria? O que valga lo que para ti quieras que valga eso. Okay. Yo quiero que valga, o sea, este espacio, por ejemplo, para mí vale el tiempo invertido. Para mí vale el tiempo invertido. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo de ti, estoy conociendo gente nueva, conocí un nuevo espacio, valió el tiempo que invertí estar aquí. Gracias. ¿No? Para él vale la escucha, Sí. vale la alegría, vale lo que tú quieras que valga referente a lo que tú quieras hacer. O sea, por ejemplo, para mí el tema de la película que estamos haciendo ahorita está valiendo, vale la dedicación que le estamos otorgando a ese proyecto. Porque eso es lo valioso. Valen las personas que están involucradas en el proyecto. Ahorita nos hablas un ¿Sí? poco de la película. ¿Ibas a decir algo de algo muy otro simple que podemos darnos cuenta, ¿no? Estamos tan familiarizados con ciertas palabras que sabemos que no son funcionales para una realidad. O sea, si hiciéramos una mirada lacónica de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es lacónica? Aquello que ves, o sea, es como, ¿has visto estas escenas en donde alguien se va a morir, que ve su vida pasar en segundo? Sí. Eso es lacónico. Entonces, si nosotros hiciéramos una mirada lacónica de nuestra vida hasta este momento, así rápidamente, un refresh de todo eso, entenderíamos por qué estamos viviendo la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tú ves, yo siempre pongo el ejemplo básico de buscar, ¿no? Dicen que el que busca, encuentra. Y la realidad es que se la pasa buscando. Sí. El que busca, busca, porque la instrucción que yo estoy dando, o sea, cuando yo digo algo, mi palabra lleva una cierta energía. Uh-huh. Esa energía se mueven ciertas frecuencias y vibraciones que se empatan ciertas cosas para poder encontrar un resultado. Por eso decimos que al universo no se le pide, se le ordena. Entonces, cuando hay una orden, pero no es una orden marcial que yo te estoy diciendo, tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. No, es que tú estás ordenando, es decir, acomodando desde tu palabra. Estás ordenando una realidad. ¿Qué hace el universo? Responde.
Si tú le dices que quieres buscar, como no sé si a ti te pasaba, me pasaba todo el tiempo con mi mamá, tráeme el monedero que está en el buró. Ahí va yo, lo buscaba. Imagino que usas ChatGPT. Y no, ¿No lo utilizas? no. Ah, ok, es que Te- te iba a decir algo referente a eso. Todo el mundo me ha dicho, oye, ya métete al... No, mi tema es investigación, es irme a los libros. Me gusta disfrutar el proceso. Es A mí, que todavía. hay un ejemplo ahí, ahorita te lo voy a mencionar. Ahorita que termines. Ya, todavía hay cosas en las que sí me aviento a acelerar algo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, el tema del WhatsApp y ponerle 2X y yo le digo, güey, ni siquiera te das el tiempo de escuchar a la gente tal cual es. ¿Por qué? ¿No? Yo digo, a mí sí. Me mandan una nota de voz, le escucho y tal, porque me gusta disfrutar el proceso. Es que vivimos muy rápido. Demasiado rápido. Y entendí una cosa. Un maestro me dijo, si no hay proceso, no hay progreso. Porque no puedes entender en la medida de que vas avanzando qué hay que cambiar, mejorar o transformar. Así es. Entonces, si no hay proceso, no hay progreso. ¿Y dónde podemos encontrar ese proceso? En el proceso del avance que voy teniendo, voy midiendo. ¿Te funciona? Dale. ¿No te funciona? Cámbialo. El tema es que a veces estamos tan enganchados con una creencia que sabemos que, o con una palabra, que sabemos que no es funcional para la realidad que queremos, pero lo seguimos diciendo. Por ejemplo, yo uso mucho y me ha costado trabajo y lo he practicado, el güey a la gente. Sí. Espero no decirte güey, no te lo voy a Está decir. bien, no pasa porque nada. ya me funaron a un invitado. ¿Cómo es posible que le dices güey? Pues es una forma en la que yo me siento cuando yo me siento cómodo con alguien, oye, güey, pero no. Ya entendí que pues estoy diciendo oye, un animal. Cuando decimos mucho güey, ¿qué estamos diciendo o qué efecto puede tener? Más bien yo miré algo previo que dijiste ahorita, que te ha costado trabajo. Y la palabra trabajo es una traba que nos baja. Si lo vemos por fonética. Si lo vemos por significado, viene de tripalium, que significa herramienta de tortura. Si lo vemos por escrituras antiguas, era una condena, porque eso se le condenó a Adán cuando fue expulsado del paraíso. Entonces, si lo vemos por escritura, por mitología, por fonética, por sonidos rectores, por cadena de significantes, por lo que tú quieras, no es una palabra que es funcional. En magia no trabajamos, laboramos. ¿Por qué? Porque cambia toda concepción. Entonces, si trabajar, tú dices, es que me ha costado trabajo. Primero porque te cuesta y segundo porque lo trabajas. O sea, siempre se va a presentar una traba que me va a bajar, va a bajar, va a bajar. Eso es lo que yo estoy creando con esa palabra que estoy diciendo. Por eso a mucha gente le pesa. Y hay gente que sin tener este conocimiento transforma el lenguaje. Porque hay gente que dice, yo no trabajo, yo disfruto, yo creo, yo innovo. O sea, yo estoy haciendo diferentes cosas, ¿sabes? Hay gente que lo dice así. Tal vez no tiene conciencia, pero hay algo inconsciente que no empata, que dice, no, hay algo que con esta palabra no me cuadra, ¿no? Quiero otra. Y entonces, Allan Kardec decía que para crear cosas nuevas se necesitaban palabras nuevas. Y esas palabras nuevas, a mí la palabra laborar en magia me gusta mucho porque viene de lab, que significa lugar, sí, lugar, y orar, que es hablar. O sea, cuando yo estoy laborando, orando, es que lo que yo estoy diciendo, independientemente de la actividad que esté realizando en el lugar, es que aquello que yo diga que va a pasar, va a pasar. Si yo me dedico a hacer tapitas y yo digo, estas tapitas van a ser increíbles, esas tapitas conectan con la gente porque es algo increíble, porque es algo mágico, porque es algo... O sea, ese es el efecto mencionador que constituye el poder de la palabra. Salir a buscar. El que busca, busca. Y se la pasa buscando. Entonces dice, es que llevo buscando trabajo. Pues primero por buscar y segundo trabajo. O sea, ¿sí? ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿y a qué vas? Yo pongo el ejemplo de mi mamá porque siempre me pasaba. Yo iba al buró, no había nada. No sé si te pasaba, decía, tráeme tal cosa. ¿Y qué hacíamos? Buscar. Era la primera instrucción. Ya lo busqué, no está. ¿Y qué decía la mamá? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Sí, La instrucción era clara. Y sí. Primero es sí. Y luego lo encuentro. Y si lo encuentro, lo lanza como pregunta. Pero acuérdate que el universo no contesta preguntas, recibe instrucciones. Al igual que el inconsciente, ¿no? Entonces, cuando a mí de pronto me dicen así como que, ¿qué más de esto es posible? Güey, al universo no le preguntas, le ordenas. Güey. O sea,
La pregunta te la haces tú. El universo solamente escucha, recibe una instrucción. Es como, a mí me gusta la analogía de Dios es el que siempre escucha, el universo es el que recibe instrucciones. Es como que, porque a partir de ahí, lo que tú estás diciendo es una instrucción para crear o construir. Ese es tu poder de la palabra. Entonces, si tú estás diciendo que vas a salir a buscar, hay mucha gente que me ha escrito con los ejemplos tan básicos y tan sencillos de buscar y encontrar. Soy una chica que llevaba 6 meses queriendo encontrar un empleo, un cierto puesto en alguna empresa que siempre quiso, ¿no? Y me escribió y me dijo, después de que escuché tu podcast, o sea, vio un video que tenía en el canal, y me dice, ese día me levanté primero con el pie izquierdo para que sea mágico, ¿no? ¿Por qué? Porque los antiguos faraones con el pie izquierdo, sin iniciarlo desde el corazón. Ándale, y nos dicen que por el derecho. Claro, porque estamos en Occidente, ¿no? Entonces empieza con la razón. Por eso la cultura occidental es más racional y cognitiva, es más materialista. La cultura oriental es más espiritual, más emocional, ¿no? Entonces, desde ahí es como que, ok, ¿por qué no empezarnos a levantar con el pie izquierdo? ¿No? Desde la intuición, desde la emoción que queremos generarle un resultado e ir por eso. Y que toda nuestra atención esté enfocada en eso, porque la atención es algo en lo que menos se elabora hoy en día, ¿no? Y entonces dice que se levantó así y dijo, salió, estaban todos desayunando en su casa y dice, al rato regreso en la tarde, voy a ir a encontrar mi puesto. Y todo el mundo se queda así como que o sea, como, ya sabes, o sea, como a todos que nos han dicho locos en algún momento y tal, es como que, lo dijo así. Dice, y fui así con esa convicción y fui porque lo dije. Y si lo dije es porque va a pasar. Y fue y le dijeron, sí, la vacante justo el día de ayer, no sé qué, tal, todo se alinea. La recibieron, encontró y regresó con la noticia de, ya tengo mi contrato, ya tengo mi puesto. Eder, o sea, son casos impactantes y así pasa. Yo a todos los invitados siempre les llamo magos. Para mí, así invite a un vidente, a un numerólogo, a un científico, a un cabalista. Eso para mí son personas. Siento que la buena plática es como si estuviéramos en Hogwarts y senté a Snap o a la. No me acuerdo bien de los nombres, pero todos platicando. sí. Porque en realidad lo que tú estás diciendo es la magia pura. O sea, cómo la mano o tu voz es la que va creando. Sí. Y precisamente este año, 2025, todo este mes está enfocado en que todas las personas que nos están viendo cambien su vida por completo por medio de hábitos, afirmaciones, manifestaciones, deseos. Y tú hoy estás dando un parteaguas para que lo hagan. ¿Cómo pueden iniciar esas personas, como tu amiga, que ella sí agarró, bueno, como tu fan, como tu, ¿cómo lo podemos decir? Porque ya tengo miedo de qué palabra voy a decir para no errarla. No. Antes hubiera dicho cagarla. Okay. O sea, mi léxico está muy norteño y sí está muy dañado. Y gracias a los consejos que me dan los platicadores, pues sí estoy dispuesto a cambiarlo. Pues. Ya. No, yo no doy consejos. O sea, a mí me gusta compartir experiencias. Ok, comparte experiencias para que ellos puedan iniciar a mejorar su efecto mencionador. Mira, ese efecto mencionador tiene que nacer a partir de un acto de conciencia. Cada uno de nosotros tenemos palabras con las que resonamos y otras con las que no. Esas que no, hay que irnos a investigar. Digo, ahorita ya está ChatGPT y todo eso, métanse, pero hay cosas detrás de eso que también constituyen una relevancia importante, que no todo está en Internet, no todo está en ChatGPT. Hay cosas que desde la parte interna, ¿no? En donde te vuelves maestro de ti mismo, dices esa palabra y empiezas a unir cosas, ¿no? Empiezas a ver, bueno, es que no sé, este sonido rector es del antiguo Egipto, lo uno con una fonética maya y tal, y empiezo a integrar, esa es la reinterpretación que le vuelvo a dar a ciertas palabras, y entonces empiezo a encontrar el verdadero poder, ¿no? De mi palabra, ¿no? Aspectos importantes a resaltar es hablar en primera persona, ¿no? Porque estamos, y me incluyo porque me sigue pasando, porque sigo siendo un aprendiz y sigo recorriendo el camino, que hablamos en tercera persona. A veces yo hablo en tercera persona porque estoy en un video y
literalmente sí se lo estoy diciendo a alguien. Pero cuando yo quiero hacer el acto de conciencia, lo nombro en primera persona. Y luego de pronto la gente me dice, ay, qué mamón. No, no es mamón. Es que es una labor completamente individual en la que yo tengo que ser consciente de lo que estoy diciendo. Y la forma en la que el acto de conciencia llega, cuando realmente escucho lo que estoy diciendo, cuando estoy hablando. No es lo mismo decir, es que cuando la gente es bien impuntual. No, es que cuando yo soy impuntual, pero yo no lo soy, entonces no lo nombres. Porque si no te empiezas a familiarizar con eso. ¿Qué tiene poder? Hablar en primera persona. Y en el cómo, en cualquier pregunta del cómo, siempre está la respuesta. Sí, eso ya. ¿Por En la qué? pregunta está la respuesta. En la pregunta siempre está la respuesta. ¿Cómo puedo mejorar esto? Quítale el cómo. ¿Puedo mejorar esto? Ah, me lo dije. Sí, el inconsciente recibió una instrucción. ¿Qué hace el inconsciente? Que inconscientemente empieza a prestar atención a esos factores que antes no prestabas atención. Ajá. Es el efecto del SARA, del sistema activado reticular ascendente, que se explica con el coche rojo y se explica con el... Tú quieres un coche cierto modelo y tú dices, ese es el que quiero. Y te empieza a parecer. Ya lo dijiste y empieza por todos lados y dices, ahora resulta que todo el mundo lo tiene. No, siempre ha estado ahí. El tema es que no habías prestado atención. Tu atención no está en eso, porque primero, no lo habías visualizado y segundo, no lo habías nombrado. Entonces, ¿qué tanto tus pensamientos, tus palabras y tus emociones están alineadas con eso? De eso habla la ley intrínseca, que supera la ley de atracción y la ley de asunción. La ley de atracción se cierra solamente en el pensamiento, en lo que tú pones en tu mente, en lo que visualizas. La ley de asunción habla de unir nuestros pensamientos con nuestras emociones, asumir eso y sentirlo como si ya fuera nuestro. El tema es que hay un velo muy delgado y un hilo muy frágil en el que se puede confundir o romper eso como si ya estuviera con el autoengaño. Por ejemplo, yo te puedo decir, ay, la gente que diga, ay, tú di que ya eres millonario y siéntete como millonario. Ok, ¿qué dice el inconsciente? Ah, pues si ya está, ya lo tienes. Entonces, mi inconsciente no va a dirigir la atención a las oportunidades que necesito para poder crear eso. Sí, porque ya eres. Ya eres. No. Ah, entonces hay un autoengaño inconsciente, Sí. ¿ves? Yo no creo que es algo que fuimos o que vamos a hacer. Ni incluso ni que soy. Creo un presente transitorio de algo que estoy siendo. Creo un presente transitorio de algo. Que estoy siendo. Siendo. Porque no es algo que ya está, es algo que estoy siendo. No es algo que se creó, es algo que estoy creando. ¿Ves? Porque ahí nos mete en un proceso. Y ahí va el yo soy, Y ahí va el yo soy. que es el principio que me comentabas antes de cámaras. Porque si yo estoy siendo, yo soy lo que soy cuando quiera, lo que tengo que ser, De lo que estoy siendo. de lo que estoy ¿No? siendo. Porque me estoy constituyendo con base en eso. Ahorita que hablaste de la ley intrínseca, te iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con los miedos? Porque generalmente los miedos son los que están predominando las mentes de nosotros, los seres humanos. Entonces, ahorita dijiste que lo que pensabas, como lo del carro se iba a presentar, ¿qué pasa con los miedos que están constantes que a veces tenemos los seres humanos? Hay que entender el miedo como el medio para avanzar. El miedo es el medio para avanzar. Cuando algo se nos interpone, hay una analogía que se usa que es el espantapájaros o las esfinges. Sí. En ambos casos es funcional. ¿Has escuchado la del espantapájaros? He escuchado más la de los esfinges porque las esfinges son, yo lo entiendo de que cuando voy a hacer algo bien chilo, bueno, bien padre, antes salen esfinges, o sea, salen cosas como para que no suceda. Exacto. Las esfinges o el espantapájaros es, tú pones ahí porque no quieres que algo se acerque, es para que pues, se vaya. La esfinge tiene la misma función. La esfinge en las culturas antiguas eran estas representaciones o collage o unión de diferentes figuras temidas en cada cultura. Entonces, por eso veíamos como que ojos de tal, cabeza de tal, cuerpo de otra cosa, pero cada esfinge, dependiendo de la cultura en la que se representaba, ¿en dónde estaban puestas? En las paredes, o no sé. A la entrada de los templos. Ándale. Siempre son a la entrada de los templos. ¿Por qué? Porque tienen la misma función. Temor y amor tienen la misma raíz. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que aquello que temes es lo que en el fondo amas. Y lo que verdaderamente amas, en el momento en que lo amas, temes perderlo. Amor y temor tienen la misma raíz. Así como miedo y medio va por lo mismo. Entonces, el medio, que es el miedo, te está diciendo que si hay algo ahí que está rechazando, bloqueando, es por ahí.
¿sí? La esfinge se presenta, ¿por qué? Porque del otro lado de la esfinge hay algo sumamente valioso. Conocimiento, tesoros, templos, lugares, personajes, sabios, del otro lado. Pues se tiene que presentar una esfinge, porque la esfinge nos está diciendo, aquí está lo valioso, ¿no? O sea, si tú vas a un lugar y entras fácil, es como, qué fácil. Eso es lo que queremos. No queremos enfrentarnos con el conflicto, porque no hemos entendido que el problema, el conflicto, la esfinge, el espantapájaros, algo que nos confronta, nos hace crecer. Qué perro. Entonces, el problema se va presentando, o sea, el nivel del problema se presenta conforme al nivel de persona. A personas pequeñas, problemas pequeños. A personas grandes, problemas grandes. No se te va a presentar, o sea, en el camino de la magia existe un primer camino, que hay 3 caminos, es el primer camino del guerrero. El guerrero tiene que aprender a ser peligroso, competente y pacífico. ¿Y por qué digo peligroso? Me dice, la gente me dice, ¿cómo peligroso? ¿Sí? Porque una persona que es peligrosa tiene conocimiento, tiene habilidades, es algo que todavía las artes marciales te lo enseñan. O sea, es como que te estoy enseñando todo, te estoy dando todas las herramientas, pero no necesitas usarlas. Porque al mismo tiempo que las vas adquiriendo el nivel de conciencia para saberlo controlar y manejar. Sí. Entonces, date cuenta que una persona que no es peligrosa, ¿qué? Pues se está poniendo en bandeja de plata para ser manipulada. Entonces, el primer camino del guerrero es encontrar su propio poder, establece, que a eso vamos a terapia también. Tengo que aprender a poner límites. Sí, yo soy prioridad número 1, claro. Es una ley de vida. Tú subes al avión, no te dicen, ponle la máscara al de al lado. No, te la pones primero tú y luego ayudas al de al lado. Pero nos olvidamos tanto de nosotros y hay una forma muy fácil de darnos cuenta cuando una persona está con un espíritu débil. Cuando le preguntas qué quiere en la vida. Y te va a decir, no sé. Ok, hay un espíritu debilitado. Porque no se ha dado la oportunidad de ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque entonces ha sido ingenuo. Y entonces es complaciente. Y tú le preguntas, oye, ¿qué quiere tu mamá en la vida, tu hermano? Te pueden decir lo que quieren todos los demás, pero no ellos. ¿Por qué? Porque entonces al ser manipulado, entonces yo puedo entender que si yo no soy una persona peligrosa, competente, que es segura de sí misma, que esto, que lo otro, entonces yo sé qué quieren todos los demás, porque los complazco en darles a todos todo lo demás. Y viene un segundo camino, el caminante que aprende a negociar entre lo interno y lo externo. El comerciante o el mercader, cada cultura tiene un nombre distinto. El primer camino interno también tiene un nombre distinto. Primero es el guerrero. El primero le dicen el camino al Salvador, el camino del guerrero, el camino del héroe, tiene diferentes El caminos. viaje del héroe. ¿No? Entonces, aquí se vuelve interesante cuestionar el desde dónde hemos estado actuando. ¿Ves? Entonces, cuando regresamos a esa parte de decir, un espíritu fortalecido te dice, yo quiero esto y esto y esto. Y entonces volvean y lo ven como alguien, ya sabes, egoísta. Soberbio. Pero confunden la soberbia con el ego, que son 2 cosas distintas. Ahorita hablas de eso. ¿No? Porfa. La soberbia es lo que sobrepasa el entendimiento del yo. ¿Qué es el yo? El ego. ¿Y qué es ego? Ego significa yo en griego. Entonces, oye, tengo ego. Sí. Quítate el ego. No, güey, no me lo puedo quitar, dejaría de ser yo. Más bien, aprende a manejarlo y quédate con ese ego divino, que es un yo divino, que es un yo soy, ¿no? En el que me permito, desde la contextualización del ser humano, unido con lo divino que me constituye, y entonces entra el ego ser. O ser ego es un yo soy. Ego es yo. El soy es el ser. Entonces, lo divino en mí, que todo está relacionado con la palabra, ¿qué es lo divino? Lo divino, es decir, lo que digo que viene, porque es palabra. ¿Qué es el universo? El único verso, ¿no? Y entonces toda la relación con el poder de la palabra es entender el efecto mencionador, que tiene lo que decimos en el momento en que hablamos y que su eficacia surge cuando sabemos qué es lo que estamos diciendo porque logramos escuchar. Y entonces viene y juega el tema en la ley intrínseca, la cuestión de la emoción. Porque la emoción con la que dices potencializa algo. Entonces, tu palabra, esto lo entendemos desde ahí, lo podremos resumir de esta manera. Tu palabra crea,
tu emoción amplifica y tu atención concreta. Porque si prestas atención a la realidad, vas a desocultar y a decodificar lo que el universo y Dios te pone por delante. Pero nos negamos a eso. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Esa es la segunda parte. Una vez que aprendes a ser peligroso porque tienes todo el conocimiento, o sea, piénsalo de esta manera. Alguien que es, o sea, Buda, Cristo, ¿tú crees que eran peligrosos? Sí, porque tenían un chingo de conocimiento, güey. Pero eran competentes en saberlo usar. Ya entraban en la negociación. Y lo mantenían. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. El problema es que mansos lo entendemos mal, porque creemos que manso es un güey idiota, ¿no? O inútil, o tonto, o como lo quieran ver. La palabra mansos fue mal traducida a través del tiempo, porque en los textos iniciáticos primarios de esas escrituras que están en griego, en hebreo y en arameo, si tú las lees en la lengua que corresponde, mansos te estaba hablando de tres cosas: peligrosos, competentes y pacíficos. Es decir, decía, y todo el texto hacia abajo te habla de las espadas, ¿no? Es decir, aquellos que tengan espadas, sepan cómo usarlas, pero las mantengan enfundadas, heredarán el mundo. Por fin entendí por qué los arcángeles traen espadas. Claro, la espada es lo que Jesús, hay otro pasaje donde dice, yo no vine a traer la paz. Jesús dijo, yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la guerra, vine a traer la espada. Ahí está la espada. Para que el hijo esté contra el padre y la hija contra la madre, porque solamente así vamos a implantar la nueva ley, que es el amor y el perdón. Es decir, si no hay un conflicto, que es lo que Nietzsche decía, ¿has escuchado a Nietzsche? Sí. Decía Nietzsche, el conocimiento es la chispa del encuentro de dos espadas. A la vez, está bien. Tú estás una espada, yo tengo la otra. Simón. ¿Qué hacemos? Chocamos. Simón. Hay una chispa. Yo te escucho y aprendo algo. Tú me escuchas, aprendes algo. Yo escucho al otro y aprendo algo. Todos estamos aprendiendo algo. ¿Y qué hacemos cuando aprendemos? Enseñamos. Entonces, un camino es un ciclo, es circular, no es lineal, igual que el tiempo, ¿no? Lo entendemos como pasado, presente y futuro. Si lo viéramos como un tiempo circular, entenderíamos ciclos, periodos y ritmos. Así es. ¿No? Y ahí pasa cuando muchas veces, a mí me encanta la numerología. De hecho, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Nomás para saber con qué número estoy enfrente. 25 de noviembre. Ok, 25 más 11 nos da 26, 36, ¿de qué año? Del 85. 36, 37 más 9 nos da 46, más 8, 54, más 5, 59, es 5. Ya te habían dicho, ¿verdad? Sí. Que eras un 5. He escuchado la numerología, nada Ajá. más que yo me baso mucho en la numeración ancestral, Ok. en los números de magia. Viene tu 5, viene del 59. Nomás lo quiero compartir rápido. Es como un break. A la gente le encanta, a los platicadores, saber qué número es con el que platiqué. Vamos a ver 59. Para sacar mi espada. Porque no me has dejado sacarla, pero no, estoy extasiado. Sí sumé bien, ¿va? Sí sumé bien. No sé. Pero sí te habían No. dicho que era el 5. He escuchado muchas cosas, pero nunca me... A ver, es que lo hice muy rápido, vamos a volverlo a hacer, no la vaya a regar. No. Ahora me imagino todas las Ahí palabras está que el- digo, güey. Dijiste 25 Ajá, del 11. del 11, entonces sumo 25 más 11, nos da 36. Ajá, Ahora sumo el año, 36 más 1 nos da 37, ajá. 37 más 9 nos da 46, más 8 nos da 54, más sí, está bien. Ok. Es que lo hago muy rápido, pero no quiero fallar, porque imagínate ver, dale. editarlo y quitarlo. Ahí va. ¿Qué voy a escuchar yo del 5? Plebes, este episodio va empezando el año y ya va a ser uno de mis favoritos. La neta está muy perro. Lo vamos a iniciar con magia. Lo vamos a iniciar con magia. Dice, se entrega usted apasionadamente a sus convicciones y se mantiene firme en la defensa de sus derechos. Esfuércese por permanecer alejado de todo peligro y de todo daño. Es usted un jugador. Desea triunfar gracias a su ingenio,
pero fracasará si no se expresa a sí mismo de manera positiva. Tendrá éxito como banquero o como corredor de bolsa, siempre que no corra riesgos en la especulación ni lo recomiende a sus clientes. Posee una mente rápida, no obstante, habrá de guardarse de las decisiones impulsivas. Su vida rebosará de experiencias y viajes. Descubrirá su aptitud para hacer más de una cosa al mismo tiempo y para hacerlas bien. Creativo, versátil y atractivo. Su personalidad eficaz y efervescente influirá con facilidad en los demás, sobre todo en las personas del sexo opuesto. Analiza sus propios esfuerzos con sentido crítico y busca la perfección, humano, refinado y compasivo. Le gustaría ocupar una posición dominante como ejecutivo, gobernante, conquistador o cualquier otra que le permita poner su idealismo al servicio de las formas sociales. Su sensibilidad le impulsa hacia las artes. Elija un empleo apropiado para sus talentos y evite la monotonía. Esto le ayudará a gastar su exceso de energía y a conservar la paz y la serenidad, tan necesarias para su salud y su bienestar. Un 59.5 negativo desertará de sus responsabilidades. Llevará una vida de degradación y derrotas. Su crueldad y su falta de equidad en sus intentos de superar a otros le proporcionarán victorias vanas, que se desmoronarán y le dejarán con las manos vacías, como todos los 59.5 debería aspirar al grado más elevado de la conciencia. Qué perro. Dice, como vibración temporal, haz de cuenta que este mensaje es como si te lo dijeran ahorita en el presente. A ver, échale. Eso de ahorita era como que todo escaneo. el escaneo del número como tal. Ok. Dice, viajes, cambios, responsabilidad. No se arriesgue a especular bajo esta vibración. En estos momentos tiende a actuar de manera impulsiva, de modo que piense primero bien las cosas. Tal impulsividad podría también causar accidentes y daños. Por lo tanto, adopta un estilo de vida moderado. Hay en este ciclo la posibilidad de viajes y de oportunidades variadas. La excitación, el movimiento y el romance darán interés a su vida. Preste atención a no seguir ciegamente sus impulsos que tal vez le conduzcan a pérdidas y a palabras difamatorias dañosas para su reputación. Conserve una actitud positiva y acepte sus responsabilidades, así llegará a la cima. Persevere si se decide a iniciar algún cambio tras una cuidadosa consideración. Las situaciones que se presenten resolverán en su favor, ya que posee la fortaleza necesaria para defender sus creencias. Y curiosamente, en el simbolismo del tarot, eres ni más ni menos que el 5 de espadas. Ok, puras espadas. Sí, carnal, pues esa es la numerología pitagórica. A mí la numerología me encanta. Es una forma en la que yo entiendo muchas cosas. Aquí he entrevistado videntes, he entrevistado a muchos. Y a mí los números, así como ellos cuentan que pueden ver gente que no está aquí, pues a veces a mí los números me hablan. ¿Qué me puedes decir tú de la numerología? Bueno, ahorita te estaba escuchando, hay cosas que me resuenan, otras que no. O sea, hay cosas que, o sea, por ejemplo, cuando habla de las decisiones impulsivas y tal, yo hablo de la pulsión porque la pulsión es un deseo contenido en el preconsciente de cada sujeto. Es decir, que hay más eficacia en las decisiones que tomamos inconscientemente que en las que tomamos conscientemente. Otra cosa que decía por ahí es como que piensa antes de hablar. No, yo hablo y luego pienso, ¿no? Porque es lo que a mí me ha permitido avanzar. Cuando yo tengo una decisión que tomar, si mi inconsciente no es una decisión impulsiva o inconsciente que emerja, no viene desde lo más profundo de mi deseo, de Por mi eso inconsciente. hablas de una. Sí. Y en el momento en que lo hablo, yo estoy escuchando. Si hay algo que se tenga que mover o algo, se mueve. Yo tengo una frase que me gusta mucho que yo digo, en magia, equivócate a gusto, pero corrige en chinga. Ok. A mí me gusta o sea, me gusta equivocarme a gusto. ¿Por qué? Porque es lo que me ha permitido crecer y avanzar. Porque si nunca me doy la oportunidad de equivocarme, pues ¿en qué me voy a dar cuenta que tengo que mejorar y crecer? ¿No? Así es. Entonces, pues cuando son decisiones así de, oye, ¿qué hacemos? Esto, ¿no? Híjole, no funcionó. Ok, ya sé qué sí y qué no hay que hacer, pero me doy la oportunidad de equivocarme y me equivoco a gusto, pero corrijo rápido, ¿no? O sea que tú... Digo algo sin pensar, Ajá. porque cuando decimos algo, me baso mucho en la analogía de Buda. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú estás hablando? Y entonces, ¿te sabes la historia de los 12 discípulos de Buda? No, échatela, por favor. Para que ahorita regresemos al tema de los números y terminemos el tema de la idea de las esfinges y los miedos. Ajá.
Buda ponía a sus discípulos, pero hay una lectura en un libro antiguo que es Los 12 discípulos de Buda. Y entonces dice que el 12avo, que así como el código de magia tiene 12 principios, la sabiduría ancestral tiene 12 partes, el viaje del héroe tiene 12 etapas, en cada discípulo se supone que hay algo que enseña o algo que integra para poder expandir la enseñanza. Entonces los 12 discípulos de Buda decía que los ponía enfrente y Buda le preguntaba, ¿quién mueve tu lengua cuando tú estás hablando? Y entonces pasa el primero, le dice, mi conciencia. Y Buda le responde, no te voy a escuchar, el que sigue. Y así se repite con cada uno, y digo, para no contarte todo el texto largo. Entonces pasa el segundo y le dice, mi mente, maestro, ok, no te voy a escuchar. Y el tercero, mi emoción, mi espíritu, mi no sé qué, tal, así hasta que llega al 12avo. Y al 12avo lo siente y le dice, ¿quién mueve tu lengua cuando tú estás hablando? Y le dice, no sé, maestro. Y entonces te escucho. Si no sabes de dónde viene tu palabra y simplemente hablas, eres un instrumento de Dios, de lo divino, del Espíritu, para poder encontrarte con eso. Porque si ya entra a tu mente tu percepción, no es lo que crees que es. Es lo que quieres creer, pero no es. De ahí viene la famosa frase del budismo zen que si en una meditación tú encuentras a Buda, mátalo, porque no es Buda. Entonces cuando le pregunta, ¿quién mueve tu lengua cuando hablas? No sé, entonces sí te escucho. Porque entonces ya no es tu razón, tu mente, tu espíritu, todo lo que tú estás creyendo que es, no. Simplemente es algo divino que a través de ti va a crear algo. O sea, ser instrumentos del universo, de Dios, para crear una humanidad más en conciencia y más espiritual. Cuando yo escucho esto, es como, yo lo adopto como una filosofía y digo, no sé qué voy a decir. También digo pendejadas, también digo cosas interesantes. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Algo bien curioso. Y no sé si a ti te pasa, que cuando estás en una charla, hay algo que estás tan conectado, y yo me siento cuando estoy en un curso, en una conferencia, en un taller, me siento tan conectado que de pronto ya mi equipo ya sabe, porque ellos me graban, toman nota de todo, y de pronto me sale cada cosa que me escucho y alguien levanta la mano y me dice, Doc, ¿puede repetir lo que acaba de decir? No sé, güey, ya lo dije. Me salió del corazón. Sí. Y eso es, esa es la pulsión. La palabra impulso viene de la pulsión. La pulsión es ese deseo contenido en nosotros. Interno, en el preconsciente, de lo cual no somos conscientes. Y entonces la mejor manera de hacerle caso a eso es lo que por intuición y decisión inconsciente emerge, porque ahí hay mayor eficacia. Qué chingo. Entonces, cuando me dices eso de tal, yo digo, no, sigo con mis decisiones impulsivas inconscientes porque me han dado un resultado extraordinario. Bueno, es que tú has aprendido a dominarlo. Pues no sé, tal vez no lo he dominado, pero sigo aprendiendo. O sea, porque ¿no? tú estás al revés, ya ves que hay una frase que dice, pienso, luego existo. Sí, yo creo que esa frase de existes? Descartes nos vino a dar en la madre. Tú existes y luego piensas. Ya luego pienso. Yo también comparto mucho ese pensamiento, ¿eh? Y mucha gente, Rodrigo, es que eres muy impulsivo. Bueno, porque me gusta, o sea, me gusta ver qué pasa, pero como tú dices, principio de magia, no sé cómo lo dijiste, pero lo arreglo rápido. Sí, me equivoco a gusto y corrijo rápido. Me equivoco a gusto y corrijo rápido, y muy rápido. Y date cuenta que hay quienes se dan la oportunidad de equivocarse o actúan así, son quienes son más conscientes a largo plazo. Así es. Porque saben en qué momento sí y en qué momento no. Pero el camino del guerrero, como tú lo dijiste, es un camino muy... Bueno, creo pensar que yo ya lo caminé y lo voy a volver a caminar porque son etapas. Puede ser tan largo como quieras recorrerlo y tan profundo como quieras concientizarlo. ¿A quién me dijo? ¿En dónde vi? Ay, ¿dónde lo vi? Bueno, yo lo voy a recrear como yo me llegue a la mente. Dice, no me acuerdo quién dijo, pero dijo que hay cosas que te pueden tomar 2 días aprenderlas o 200 años. O toda una vida. O toda una vida. Sí, la lección va a ser repetida hasta que no sea aprendida. Y la lección no es aprendida mientras se siga repitiendo. Así es. O sea, tú tienes una lección y se te repite, ok, no has aprendido la lección en realidad. ¿No?
Porque es una y otra y otra y otra. Sí, cuando constantemente tenemos un error es porque no hemos aprendido la lección. Claro, porque no nos hemos enfrentado con eso. Regresamos al tema de la esfinge. No nos hemos querido enfrentar. Le huimos. Una persona complaciente le huye a la confrontación. Es como que, a ver, saca tu espada, yo saco la mía, ¿no? O sea, en el buen sentido es como, a ver, ¿qué tienes que decirme? No, ok, en eso sí estoy de acuerdo, en esto no. Y lo respeto. Y tú vas a decir, eso que me dices como que no me cuadra. Está bien. Pero yo con lo que tú me dijiste, digo, a ver, me voy a ir a investigar eso otro, porque eso sí me llamó la atención. No importa si estoy o no estoy de acuerdo. Lo importante es sembrar la duda. Porque cuando hay duda, decimos, no hay duda. ¿No? O sea, cuando hay algo que le estás dudando, mejor no lo hagas. Pero a mí me mete a profundizar más en lo que estoy dudando. ¿Por qué lo dudo? Porque no hay algo que ha completado el nivel de certeza para poder dar el paso. ¿Y de dónde vendrá la palabra duda? Duda. Bueno, está más complicada. Duda, ¿no? A mí me encanta siempre también separar las palabras. Sí. Siempre, o sea, en las palabras siempre hay respuestas. Y escondidas. Es la etimología de cada palabra. A ver, hablaste del camino del guerrero, hablaste del segundo camino que era el del negociador. Ajá. ¿Y el tercero? El camino puede ser, se conoce de diferentes maneras, el camino del sacerdote, el camino del monje o el camino del pontífice. Okay, hablamos. Que a mí me gusta más la palabra pontífice porque significa puente. Okay. Sí, está mejor. Y entramos a hacer puentes. Sacerdote está muy feo, es un cerdote. Sí, es como que mejor ahí no. Sacerdote, pues. Sacerdote o cerdote, ¿no? Sí. Es como que toda la magnificencia que se juega. Ajá. Pero el puente como tal es encontrar tanto un puente que hace un puente, une y divide al mismo tiempo, pero no solamente es un puente que va de aquí a acá en un sentido hacia arriba, sino también un puente hacia abajo, ¿no? Porque es un circular. Entonces imagínate ese puente hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender nuestra arca. O sea, preparar nuestra arca, que digo, tú te has escuchado el tarot y el gran arcano, ¿no? Sí. O sea, y vemos las escrituras y decimos, ay, el arca de Noé. ¿De dónde viene arca de Noé? ¿Por qué arca Noé? ¿No? Ahí está. ¿Por qué? Porque el gran arcano está vasija, en donde están los querubines, entonces, en lo sexual como una energía creadora, ¿no? Desde las emociones, que es la representación del agua. Y ahí empezamos a ver, eso es ver la realidad desde el simbolismo que le constituye. Cuando la gente se introduce en el mundo de la magia, deja de ver la realidad, temporal, de manera lineal, pragmática y material. Uh-huh. Y empiezas a ver la realidad a través de señales, símbolos, ¿sí? Y atemporal. No hay un tiempo, hay un deseo. Lo que decían los Hopi es como que será dentro de tu nacha. Mira, algo pasó bien chilo hoy. Antes de venir contigo estábamos comiendo. Y estábamos festejando, mi socio y yo. Y dice, no, pues que yo le digo, ahora vamos por el 1,000,000 de suscriptores. Este año vamos por el 1,000,000 y vamos por el 1,000,000. Dice, como mínimo. Y de repente volteo y veo 950. Y yo, bueno, tal vez no lleguemos al 1,000,000. Como mínimo 950. Exacto. Pero esos símbolos. Eso. Y le dije, mira, voltea. ¿Por qué me dices eso? Voltea a la derecha. A lo mejor él dijo, pues es un número. Pero cuando tú ya los vas entendiendo. Dices, Exacto. Esa comunicación. Eso es lo que a mí me parece más interesante y más vibrante. O sea, cuando tú hablas de la numerología, es como cuando empezamos a unir y empezamos a leer la realidad. ¿Y quién eres tú, güey? Un 59. Y si tú ves el 950, al revés. Ahí está el 59. Y empiezas a conectar. Y Exacto. empiezas a conectar, güey. Y yo creo que aquí, esa es una creencia muy particular, desde mi muy particular punto de vista, es que cuando la gente dice, es que todo está conectado. Y yo digo, no creo que todo esté conectado, sino más bien nosotros somos los que hacemos que las cosas se conecten. Así es. O sea, es como que, es que todo tiene sentido. No, tú le das el sentido y por eso las cosas se conectan. Así es. O sea, ¿por qué? Porque es reconocer nuestro poder creador o co-creador, como le quieran llamar.
pero hay una línea que tenemos. Entonces, cuando estamos en este mundo, y la gente, y pues seguramente toda tu comunidad lo ve, empezamos a leer la realidad. Tú dices, tal vez no es mío porque ya vi otra cosa. Hay una señal ahí que hay que decodificar. Pero hay señales, hay números, hay símbolos, hay signos. Y cuando empiezas a leer la realidad desde ahí, pues otros resultados empezamos a tener en la vida. Y nos empezamos a dar cuenta que el lenguaje también influye, ¿no? Tú ves a todas las personas, fíjate, nada más voy a generalizarlo. Yo sé que está mal generalizar, no me importa, lo voy a decir. ¿Qué pasa con la mayoría, o en general, de las personas que hacen todo este sentido de brujería y cosas negras y amarres y tal? Tú dime cómo está su realidad económica, sus vidas y sus relaciones. ¿Viste Yu-Gi-Oh? No, ¿No? ya me han dicho, güey. Me han dicho de ese y de Avatar. ¿Midnight Gospel? Ah, no, Midnight Gospel, sí. Mi capítulo favorito ¿Cuál? es el 3. El del helado. El vomitas helado. Hijo de su madre, güey, qué Sí. perro. Güey, este capítulo, de hecho, lo voy a hacer así. Sí. Uno de los proyectos que voy a hacer en el 2025 Animación. es de los 10 episodios, de los 60 que voy a tener para fin de año, los voy a convertir en animaciones. Y el Pero- tuyo va, ya, cuando estaba platicando, yo me lo estoy imaginando con los aviones pasando, güey. Y un sonido de la señora esa que pasó así trapeando, güey, pues van a ser los monitos, güey. Todo lo que yo estoy viendo ahorita. Ese capítulo me Güey. encanta. Porque justamente habla de eso, güey. O sea, habla de la magia, te habla de la palabra. Sí, el vato sí. Crowley, güey. Sí, De que estudió a Crowley ahí a fondo y se dio cuenta de todo eso, güey. sí. Del cuerpo solar, güey. No, incluso hay una parte donde dice, se supone que si estás enfermo no tienes que decir que estás enfermo, sino que te estás curando. Sí, O sea, estoy sanando. Estoy sanando, Estoy es la sanando. palabra. Y no sé si hasta el final cuando empiezan a aparecer lavadoras y cosas así, Sí. que es lo que tú te vas imaginando. Sí, sí, Y hay sí. una parte bien perra que dice, lo que tienes que hacer es empezar a brillar como aquellas personas que nos dieron todo el conocimiento. Güey, se me pone la piel chinita, güey. Sí. Al último sale esa parte, güey, que creo que mencionaba a Da Vinci. Ujú. Sí, güey. Los gatos tienen una simbología también bien cañona. El vato que le vende los gatos y no se los da. Sí, y les sí, da sí. él dice, ahorita me lo voy a estafar. Me quiere estafar, pero va a salir Pero estafado. ahí va la sabiduría, porque los gatos fungen como esfinges, porque son los que hacen todo, son los que tienen el conocimiento, son los protectores, son, o sea, Ese capítulo por eso los es egipcios una son... joya, güey. Y esos capítulos, pues mira, esos capítulos tienen la misma lógica de lo que acabamos de decir al principio del video. Velo, porque lo que tú ves no cuadra con lo que escuchas. Entonces te rompe el esquema o el esquema sistematizado de congruencia entre lo que observo y escucho. Entonces primero velo y disfrútalo. Luego solamente escucha. Y luego estúdialo. Y puta, vas a ver cómo... ¿Sabes que cuando tú estabas diciendo que este episodio lo iban a ver, después lo iban a escuchar, así es Midnight Gospel? Así es. Tienes que verlo y verlo y verlo, integrarlo y ya después estás viendo que las imágenes Sí. pues corresponden a lo que están diciendo, pero de una manera bien. Por eso primero lo ves, lo disfrutas, luego solamente lo escuchas. Si lo escuchas distinto. Y luego ya lo analizas, lo estudias. Es como, entonces por esto. Y entonces vas uniendo simbología, palabra, lenguaje, toda la cuestión audiovisual que constituye todo eso. Es sonidos. todo, güey. Carnal, ¿sí sabías que Duncan Trussell es un podcaster de Estados Unidos? Sí, ¿cómo no? Ok, ya sabes todo eso, ¿no? Sí, toda su historia me la aventé. Cuando yo vi a Clancy, cuando yo vi por primera vez esa serie que la digo 1000 veces porque así como tú dices, no me importa, necesito que la gente la vea porque mucha gente no la ve. Sí. Y cuando la vean van a entender muchas cosas, sobre todo el significado de la muerte que en el capítulo 8 te lo da claro, ¿no? Con lo de su mamá. Con lo de su mamá. Está pempero. Pero cuando yo vi a Clancy, yo me reflejé mucho en ese monito. Sí. Tomando café, cada vez que yo me meto en un podcast me enchufo en el portal que él representa la vagina, pero es como, yo lo veo como un portal, Sí. porque pues, es el portal más real que podemos ver en la vida. Sí, sí, de ahí sí. sale la vida. De ahí sale la vida. Y pum, yo ahorita viajé contigo, pum, y me fui, pum, 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 pum. Y estuvo bien perro, pues qué perro que viste Midnight Gospel. Esto está saliendo porque hicimos un corte y nos quedamos hablando de la gente que hacía brujería. Sí. Entonces, Retomamos. retomamos. Estábamos hablando de que tú les ves la vida y todo y no es como que tengan una buena economía, ¿no? O sea, literal es como que les va mal porque hablan de todo eso Ajá. y eso es lo que está creando esa realidad. Así. Pero tú ves a gente que habla de abundancia, prosperidad, les va bien, güey, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, estamos aquí compartiendo un espacio en el que estamos hablando de ese tipo de cosas, que ahorita recordando a lo de a Midnight Gospel, o sea, ese tercer capítulo de Vomitas Helado es
es toda una... Es una joya. Es una joya de la magia, güey. Simón. Porque claro, cuando, digo, ya le he entrevistado, cuando sale de la cárcel y empieza, o sea, porque él entró en un proceso, pero él se dio la oportunidad de estudiar, de profundizar, de tal, que es justamente lo que yo pretendo o lo que a mí me gusta, que es mi mensaje, es primero sembrar pensamiento crítico, o sea, sembrar criterio de todo este tipo de temas para entrar a profundidad de lo que constituye su esencia y no la ciencia en particular. No, y ahorita me estoy acordando que al último sale como monos gigantes peleándose. Sí. ¡Oh, yo me metí con tu esposa! Sí, tú y mi amigo. ¿Y eso qué? Eso representa lo que ibas a decir ahorita, el cero, el full. El full. La mayoría, ¿cómo se llama? El loco. El loco. En las cartas. Porque ahorita vas a hablar ya del último camino, que es el del mago, el cuarto. El cuarto camino, pero que no es un cuarto, más bien es el camino. Okay. O sea, estamos hablando de los caminos del camino. Okay. O sea, el camino de la magia es un camino en el que cada uno, al recorrer ese camino, ya es la magia, su enseñanza y el camino, pues su propio viaje. Entonces, el camino del mago está constituido por estos 3 caminos que vamos a recorrer. Guerrero. El negociante o el mercader o el comerciante, como lo quieran ver. Sacerdote. Y el sacerdote, monje o pontífice. Y sigue el del mago. Y el mago que constituye esos 3. No es como que un cuarto camino, sino el camino del mago es recorrer esos 3 caminos. Okay. ¿No? La dualidad. Y me dio mucho sentido porque, por ejemplo, en el tarot, yo la verdad es que respeto mucho eso porque es muy poderoso, es muy profundo. Pues yo no leo el tarot ni nada, pero me gusta darle a la gente todas las bases para que cuando entren a este tipo de cosas tengan el criterio para poder interpretarlo no solamente de manera tradicional, sino de manera profunda y verdaderamente significativa, ¿no? Y entonces a mí me hizo tanto sentido porque cuando yo digo, no las leo ni nada, pero conozco gente que lo hace. Entonces cuando platicaba con un amigo me decía, es que el camino del loco, ¿no? Y yo, ¿cuál loco, güey? O sea, sí, el tonto, el loco, es el en donde está la mayoría de las gentes, es la carta 0. Y yo decía, chinga, ¿cuál carta 0? ¿De qué me estás hablando? Sí, del tarot. Ah, ok, háblame del tarot, ¿no? Y entonces me dice, sí, o sea, es el camino 0 porque es el estado 0. No hemos iniciado el camino. Estamos reconociendo la vida ordinaria en donde todo el mundo está ahí, pero es el primer referente. Es el primer referente porque todos están como dormidos, pero hay uno que otro loco, ¿no? Que despierta. Y se vuelve mago. Y se vuelve mago. Y es la primera carta del tarot. Y a partir de ahí comienza. Así es. Entonces, a mí me gusta compartir la enseñanza porque no creo que la magia sea un método. Lo comparto como una enseñanza. En el Código de Magia, que justamente es el programa que yo enseño, son pues 10 años de investigación ahí, es darles todas esas herramientas, esa sabiduría ancestral que al momento de ser transmitida y ellos de manera individual iniciar su camino, que es como el camino de iniciación, porque empiezas a cuestionarte cosas que antes no te cuestionabas. Empiezas a escuchar diferente cuando antes no escuchabas. Empiezas a hablar distinto cuando antes no estabas acostumbrado a reestructurar tus palabras y tu estructura del lenguaje. Entonces, todo eso es como que, pues, sí, ahí también están. Es como que nuestro primer camino es conectarnos, es avanzar hacia el origen, hacia nuestras raíces y a la parte ancestral y milenaria que nos constituye. La última pregunta, carnal, ya para terminar, porque sin duda me quedé con muchas preguntas, pero pues tienes... Ok, esta es parte 1. Sí, esta es la parte 1, plebes, de 10 partes que va a haber, ya las afirmé, ya le dije al universo. Va a haber 2 por año contigo, carnal, si Dios quiere, y Él siempre quiere. Mira, de todos los conocimientos milenarios, de todo lo que leíste, de todos los asombros y sorpresas que te llevaste en tu investigación, ¿cuál es la más que tú dijiste, la más importante para la humanidad? Una de todas, así, la que te venga ahorita. Yo creo que una palabra con la que más me quedé de todo lo que estuve leyendo e investigando fue Tunatya. Tunatya nos saca del tiempo lineal o de la línea de tiempo y nos mete en una realidad circular, en donde el deseo es el que va a crear.
nosotros decimos, ay, ¿dentro de cuánto Y tiempo? la mesa dando vueltas, güey. Sí, Está todo. bien Ahí, loco, güey. ahí. Ese Sí, es lo simbólico. Sí, güey. Y por eso lo estaba viendo en reojo de ahí. Simón. Estaba viendo cómo estaba y yo, claro, lo circular. Y me llegó y dijo, tú, Nadia, porque hay un montón de cosas que he encontrado en todas esas escrituras. Para los que no están viendo, atrás de cámaras pasó una mesa rodando. Estaban moviendo una mesa de esas Sí. redondas. Es eso, lo circular en movimiento, ¿no? Que son ciclos, son periodos. Los Hopi decían, no es dentro de cuánto tiempo lo vas a lograr, es dentro de cuánto deseo lograrlo. No es dentro de cuánto tiempo va a pasar, es dentro de cuánto deseo que pase. Pues esa respuesta va para ti con lo que me preguntaste detrás de cámaras de los... Sí, sí, sí. Y me queda clarísimo ahorita que estábamos hablando de eso, porque cuando yo te decía, oye, wow, es que como tal, y cuando empecé a hablar de esto, me caché yo, es lo que te digo, siempre estoy aprendiendo. Digo, claro, me caché porque es en el deseo. Y claro, tu deseo ha estado 100% ahí. Yo estoy diversificado entre los negocios y los proyectos, los viajes de investigación, los viajes de enseñanza, lo de la película, esto, lo otro, tal. Pues estoy en un chingo de cosas. Y dije, claro, güey, dentro de cuánto deseo eso. Carnal, pues gracias por esto que No, nos pues acabas gracias de a ti, regalar. De verdad, se va en mi top 5 este episodio. Me encantó. Gracias, Carla. Muchas gracias, Nat, por pasarnos a este gran invitado. No tenía el gusto, güey. No me había desaparecido en mi algoritmo. No, Pero te cuando agradezco mucho, güey. el maestro aparece, es porque el alumno está preparado. Preparado. Está bien decir preparado. Y es, porque ya digo, estoy varado. No, mentira. está parado antes, listo para poder recibirlo, pero no es el alumno, es el discípulo o el estudiante. Muchas gracias. La palabra alumno viene de a, prefijo sin, lumno, que significa lumen, lumen, luz. Un alumno es un ser sin luz. Un estudiante viene del estudeos, que es el deseoso por saber y conocer. No, hombre, qué chingón, carnal. Qué chingón. Qué bonito. Qué Es lo bonito, ¿verdad? Es muy bonito estas pláticas. Es una buena plática. Gracias, realmente. compadrito, por invitarme. No, gracias a ti. A ver, ya no hay otra pregunta. Se las vamos a dejar para la parte 2 porque de verdad ya se tiene que ir, carnal. Pues que nos hagan preguntas ahí en el video. Sí, que nos dejen preguntas para el que siguiente. comenten tus redes sociales. Me pueden encontrar como 11, con número, 11 Eder Campos. El que más uso es Instagram. O sea, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube también, 11 Eder Campos o Eder Campos, literal. Y en Spotify aparecemos como Creando Realidad Propia. Creando realidad propia. Y ahí te va la última. La frase que marcó tu vida. O sea, ya ves como de que eres lo que crees. Es un ejemplo así. Una frase que tú comulgas mucho. Una frase que cambió mi vida es: seamos realistas, logremos lo imposible. Nos vemos, plebes. Recuerden que somos el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos y nos convertimos en lo que escuchamos. Espero esto de corazón haya nutrido su corazón. Gracias. Gracias, compañero.